Cordial saludo, compañeros, instructora. Mi nombre es Endilis Dayana González Ferrín y el día de hoy les voy a hablar sobre el resumen. La dermatitis por contacto es un sarpullido que provoca picazón y se produce por el contacto directo con una sustancia o una reacción alérgica a esta. Nuestro proyecto de investigación va enfocado en la prevención de dermatitis de contacto en el cultivo de flor de corte. ¿Sí? Para identificar los trabajadores que están expuestos, ¿sí? Por lo tanto, se realizará una encuesta que nos permita recopilar información y actuar de acuerdo a los mismos. El objeto es conocer y proponer soluciones a uno de los casos de dermatitis de contacto a uno de los trabajadores que nos permitan disminuir la exposición luego de contar con cada uno de los resultados, bien sean positivos o negativos, se socializará con cada uno de ellos con el fin de generar conciencia sobre las buenas prácticas de autocuidado. La dermatitis de contacto es una de las principales enfermedades que afecta a los trabajadores de la floricultura. Normalmente es causada por la exposición a químicos como fertilizantes, pesticidas o en algunos casos plantas que llegan a irritar. Normalmente dan en las manos y en los antebrazos y se puede manifestar con sarpullido, enrojecimiento, picazón o inflamación. Para prevenirla se recomienda usar guantes, lavar las áreas expuestas después del trabajo y aplicar cremas hidratantes. Además, es clave identificar los agentes que la causan y tomar medidas de protección para garantizar la salud de los trabajadores. Nuestro objetivo principal es reducir la incidencia de dermatitis de contacto en los trabajadores de cultivo de flor de corte. Esto se logrará mediante la implementación de medidas preventivas, capacitación en prácticas de seguridad y el uso adecuado de equipo de protección personal. Como objetivos específicos tenemos 1. Evaluación de riesgos. Analizaremos la frecuencia y los factores de riesgos asociados a la dermatitis de contacto. Para esto, recolectaremos datos sobre las sustancias irritantes o alérgenas a las que están expuestos los trabajadores. 2. Capacitación. Diseñaremos un programa de formación para enseñar el uso correcto del equipo de protección personal y promover buenas prácticas de higiene y seguridad que reduzcan el riesgo de la dermatitis. 3. Monitoreo continuo. Estableceremos un sistema de seguimiento para evaluar periódicamente la salud dermatológica de los trabajadores. Esto permitirá medir la efectividad de las medidas aplicadas y ajustar las estrategias según los resultados. La investigación sobre la dermatitis de contacto de la floricultura es crucial para identificar estrategias que reduzcan el riesgo de esta enfermedad y los factores expuestos a productos químicos. La dermatitis no solo afecta a la salud física y mental de los empleados, sino que también impacta su calidad de vida y provoca ausentismo laboral, afectando sus familias y sector en general. La falta de medidas preventivas adecuadas como el uso de protección personal y la capacitación de manejo de productos químicos debe ser abordado urgentemente. Los objetivos de esta investigación incluyen analizar frecuencia de la dermatitis, identificar factores de riesgo y desarrollar programas de capacitación. Además, se implementará un sistema de monitoreo de la salud dermatológica para evaluar la efectividad de esas medidas preventivas. Esta investigación es vital no solo para proteger la salud de los trabajadores, sino también por el impacto socioeconómico por la floricultura en Colombia, que genera aproximadamente 150.000 empleos en zonas rurales y contribuye significativamente a la economía nacional. Los trabajadores de la floricultura están en constante contacto con plantas, fertilizantes, tierra y demás elementos que pueden contribuir a la aparición de dermatitis de contacto. La manipulación frecuente de las plantas puede provocar que esta irritación o alergia se presente en la piel. Por ejemplo, podemos encontrar la dermatitis irritativa, la cual se produce por el contacto directo con sustancias químicas o irritantes como elementos de limpieza, pesticidas, fertilizantes, ya que algunas personas reaccionan diferente ante los alergenos o los sensibilizantes. Estos son sustancias que pueden inducir una reacción de hipersensibilidad en una persona que está expuesta a ellas. También encontraremos dentro de esta investigación el concepto de dermatitis alérgica de contacto. Este es el que ocurre cuando el sistema inmune reacciona a una sustancia alergénica presente en plantas, flores o productos químicos. Los síntomas incluyen ampollas, enrojecimiento y picazón de la piel. Dentro de los controles deberíamos implementar el uso de elementos de protección personales de barrera, así también como el lavado de manos luego de la utilización o manipulación de sustancias químicas. Fases de la investigación. La investigación se divide en 6 fases, las cuales son el análisis de la información. Mediante este análisis tomamos los datos de artículos e investigaciones previas para revisar las condiciones del trabajo potencialmente peligrosas que pudieran desencadenar enfermedades laborales en la población floricultora.
Como resultado de esta investigación y análisis, arrojamos los objetivos generales específicos, la justificación y el marco teórico. La pregunta de investigación la definimos buscando el problema al cual se le va a dar respuesta, el cual fue cuáles son las estrategias más efectivas para reducir la incidencia de la dermatitis de contacto en el sector de la floricultura. Como método de identificación hemos determinado o seleccionado el estudio de un caso enfocado en los trabajadores del sector floricultor. Se realiza un tipo de investigación aplicada y descriptiva con método cualitativo. El diseño del instrumento o forma de entrada es una herramienta de Google Forms por medio de una encuesta. El análisis y la recolección de datos se realizó al organizar e interpretar los datos que arrojó dicha encuesta y según estos realizamos la graficación y el análisis de estos resultados. Por último, la conclusión fue realizar la lectura y analizar y organizar los porcentajes que ella arrojó para definir los componentes que mayormente presentan una incidencia y arrojan mayor probabilidad de afectación en el sector de la flor. Descripción sociodemográfica. La población objetivo de esta investigación es identificar los trabajadores que son afectados por dermatitis de contacto en el cultivo de flor de corte, con el fin de identificar las causas y cuáles son las consecuencias que les generen la salud tanto física y emocional. Variables sociodemográficas. Para una descripción detallada de la población objetivo, se consideraron las siguientes variables sociodemográficas: edad, género, estrato social y nivel de estudios. Muestra. Para esta investigación se seleccionó una muestra representativa de los trabajadores que han sido diagnosticados con dermatitis de contacto. La selección de la muestra se realizó de forma probabilística, específicamente utilizando un muestreo por convivencia. Este método se eligió debido a la urgencia de las afectaciones en la piel que presentan los colaboradores, con el fin de generar en ellos conciencia sobre la importancia del autocuidado. A continuación les presento una propuesta para reducir la dermatitis de contacto en el sector floricultor. Como objetivo general tenemos reducir la incidencia de esta enfermedad mediante medidas preventivas, mejoras de elementos de protección personal y capacitación continua. Como hallazgos claves nos dimos cuenta que el 77% de los trabajadores están expuestos a agentes irritantes, el 29% ha sido diagnosticado con dermatitis, el 59% considera que los elementos de protección personal son insuficientes y el 57% no ha recibido capacitación. Debido a esto decidimos que las acciones principales deberían ser: 1. Proveer equipo de protección personal adecuado y suficiente. 2. Realizar capacitaciones mensuales sobre la prevención. 3. Implementar chequeos médicos trimestrales para detectar casos temporales. 4. Mejorar las condiciones laborales reduciendo la exposición directa a químicos y rotando tareas. Según lo anterior hicimos un cronograma, lo cual dice lo siguiente. Iniciaremos en diciembre con el suministro de elementos de protección personal y capacitaciones en enero. Los chequeos médicos comenzarán en febrero y se evaluarán resultados cada 6 meses. En conclusión, esta propuesta protegerá la salud de los trabajadores, mejorará su calidad de vida y reducirá el ausente. Buenas noches, profesora, compañeros, me presento, mi nombre es Angie Carolina Payán Arias. El día de hoy vamos a presentar los resultados. Vamos a compartir los resultados y análisis de nuestra investigación sobre las causas, percepciones y posibles soluciones relacionadas con la dermatitis de contacto en el trabajo, en los trabajadores del sector floricultor. El objetivo de la presentación es analizar los hallazgos clave, organizados en 3 sesiones principales: características demográficas, exposición y condiciones laborales, y percepción y medidas de prevención, para proponer recomendaciones. En la sesión 1 vamos a presentar las características demográficas. Como podemos observar en el primer gráfico, vemos la distribución por rango de edad. Comenzamos a analizar la composición de los trabajadores. Como podemos ver, el 48% se encuentra en el rango de 21 a 30 años. Este grupo representa a los trabajadores jóvenes que suelen tener menos experiencia en el manejo de riesgos laborales, lo que los coloca en una posición vulnerable. O por otro lado, podemos observar el 24% tiene entre 31 años a 40 años, un grupo que puede estar acumulando exposición a riesgos a lo largo de los años. El menor porcentaje que podemos evidenciar es del 10%, corresponde a trabajadores mayores de 40 años. Esto nos podría indicar que tiene una tendencia hacia la reducción de permanencia en el sector debido a afecciones crónicas relacionadas con las condiciones laborales. En el gráfico número 2 evidenciamos la antigüedad laboral. El 50% de los trabajadores son nuevos en el sector, con menos de un año de antigüedad. Este dato es relevante, ya que sugiere una alta rotación en el sector floricultor, posiblemente atribuida a las duras condiciones laborales o problemas de salud derivados del trabajo.
El 14%, como observamos, tiene más de 5 años en el sector, aunque este porcentaje es menor, representa un grupo de riesgo crítico debido a la acumulación de exposición prolongada a químicos e irritantes. En la sesión 2 podemos observar la exposición y condiciones laborales. En el gráfico número 3, áreas de trabajo principales. Como podemos ver, el 80% de los trabajadores se concentra en actividades como corte de flores y empaque, donde el contacto directo con las plantas y los irritantes naturales es constante. El 14% que vemos trabaja en la preparación de pesticidas o fertilizantes, una proporción menor pero de alto riesgo debido a la exposición directa a agentes químicos potentes. En el gráfico número 4, el contacto directo con plantas o químicos. Como podemos ver, el 77% de los trabajadores reporta contacto directo con agentes irritantes o alergenos. Este porcentaje nos confirma la alta exposición. Es un factor determinante en la prevalencia de dermatitis de contacto. En el gráfico número 5 observamos la frecuencia de uso de productos químicos, donde vemos que el 44% utiliza pesticidas o fertilizantes diariamente. Este grupo enfrenta el mayor riesgo debido a la exposición constante, lo que subraya la necesidad de protocolos escritos de protección y manejo. Los EPP. En la sesión 3 podemos ver la percepción y medidas de prevención. En el gráfico 6 vemos el diagnóstico de dermatitis de contacto, donde podemos ver que el 29% de los trabajadores ha sido diagnosticado con dermatitis de contacto. Sin embargo, este porcentaje probablemente subestima la realidad, dado que muchos trabajadores no tienen el acceso a diagnósticos formales. En el segundo gráfico 7 vemos la opinión sobre el entorno laboral, donde podemos ver que el 66% de los encuestados percibe su entorno laboral influye en sus problemas dermatológicos. Esto subraya la importancia de mejorar las condiciones ambientales en las áreas de trabajo. En el gráfico 8 vemos la suficiencia de los elementos de protección personal, los EPP, donde podemos ver que el 59% considera que el equipo de protección personal EPP proporcionado es insuficiente. Esto podría deberse a la baja calidad, falta de disponibilidad o una capacitación inadecuada sobre el uso. En el gráfico número 4, perdón, el gráfico 9, vemos el acceso a capacitación, donde vemos que el 57% de los trabajadores no recibe capacitación sobre la prevención de problemas dermatológicos. Esta brecha formativa limita la capacidad de los trabajadores para protegerse adecuadamente. En el gráfico número 10 vemos las medidas propuestas. Entre las medidas sugeridas, el 35% prioriza mejorar los EPP, los elementos de protección personal. El 32% nos recomienda reducir la exposición a químicos. Ambas son propuestas razonables y viables que deberían ser implementadas de manera inmediata. ¿Qué podemos decir? Pues de acuerdo a los resultados que nos brinda la encuesta y de todo el personal encuestado en la empresa. Estas respuestas nos reflejan una comprensión clara de los problemas por parte de los trabajadores. Mejorar los elementos de protección personal y diseñar programas de capacitación específicos son soluciones factibles con un impacto potencialmente alto. Gracias.